Bueno, pues es un placer darte la bienvenida, Esther. Tenemos algún pequeño problema técnico, nos falta Laura que se unirá enseguida, pero como es un placer saludarte, pues no puedo resistirme y te voy saludando ya. Gracias, Andrés. Nada, Me hace mucha ilusión estar aquí, a ver si llega Laura y, bueno, siempre hay algún problema de última hora, así que es normal. sí, son las primeras sesiones que se organizan, no podían ir mejor porque esto es todo un lujo, así que bueno, ya iremos, ya se irán solucionando los problemillas. Eh, Como al final esto se trata de hablar de libros y pues oye, los problemas técnicos tampoco importan demasiado. Mientras que se Claro, te escuche, eso yo creo que sí. Es una suerte poder contar por lo menos con esto, ya que presencialmente no podemos hacerlo, por lo menos. pues no sé si bueno, a lo mejor presentar un poquillo el libro mientras viene Laura y luego ya cuando ya venga Perfecto. Mares sin dueño, que es tu tercer libro. Yo te decía de broma que si con el primer libro que escribiste, que estaba ambientado una parte importante era un edificio de aquí de Madrid, cuando cerré el libro tuvimos que coger el autobús a ir a verlo, este que está en las Islas Orcadas me iba a Sí, suponer un tal, porque esa es una de los cosas llamativas del libro, ¿no? La elección del escenario, las Islas Orcadas, que es un escenario muy particular, no solo por la parte natural que tiene, lo espectacular del sitio y lo diferente, sino también por su influencia en la vida de los personajes, ¿no? mucho, sí. Me he ido a un sitio muy remoto y que quería que fuera un sitio un poco salvaje casi y un sitio en el que te sintieras desconectado y un poco como nos sentimos ahora casi todos en este confinamiento, ¿no? Te va a tocar esperar un poco para viajar allí, es verdad que con la primera novela lo tuviste más fácil porque era coger un autobús. Bueno, por lo menos a la fase 3 qué mínimo, pero oye, yo creo Sí. que da para un buen viaje las Orcadas, eso sí, debe ser una auténtica experiencia ir para allá, sobre todo en verano, claro. Además, como vivimos esta época rara, relacionas las cosas, ¿no? Porque ves a esta gente que ellos en la novela te lo cuentan, ellos se quedan aislados sin poder viajar por el tiempo, Por el porque tiempo, sí. claro, por el, Lo he pensado mucho en estas semanas, que era una especie de guiño, porque cuando yo escribía el libro a veces no me hacía la idea, ¿no? De lo que es que tengas un viaje que no puedas hacerlo por la climatología, ¿no? Por viento extremo, que haya alimentos que no lleguen, que no haya árboles, por ejemplo, en las islas, ¿no? Porque es que se los lleva el viento. Y ahora nosotros en estos meses que nos hemos visto pues en una situación un poco similar, ¿no? Que condicionados por un elemento externo que nos ha obligado a quedarnos dentro en casa, a romper todo el contacto social, incluso también a prescindir de algunos alimentos, ¿no? Como bien sabemos todos, ¿no? Hay esa harina que hemos buscado todos en los supermercados, ¿no? Para hacer recetas, postres, ¿no? pues yo fíjate que le veo otro punto en común con la situación, a lo mejor, bueno, más serio, más tal, pero me parece muy interesante del libro, ¿no? Porque en el libro se habla mucho de las consecuencias de no cerrar las heridas, ¿no? De no hacer un duelo en condiciones. Y eso ha sido una de las cosas que más han dado que hablar en esta situación, ¿no? De gente que ha tenido desgracias familiares y tal, no ha podido. Y en fin, tu libro en esto, yo creo que sería bueno que lo leyera mucha gente porque es una lección sobre el tema del duelo y del dolor, ¿no? Sí, lo dices muy bien. Yo creo que siempre hay que cerrar las cosas, siempre hay que sacarlo a la luz, porque al final aquí como hago ese juego con la novela, ¿no? Lo que intentas lanzar al mar, dicen que el mar te lo acaba devolviendo todo, ¿no? Entonces, a veces postergamos las cosas, sobre todo las cosas dolorosas, y al cabo de un tiempo vuelven a hacernos daño y vuelven a causar emociones. Yo creo que cuando uno hace el duelo, sobre todo en el momento, obviamente ciertas sensaciones y cierto dolor no se va a ir, nunca nos va a acompañar, pero se mitiga de algún modo y es lo que pasa en esta novela, ¿no? Que cuál es el riesgo, ¿no? De enterrar las cosas que luego van a volver a salir y nos van a arañar otra vez. Asumirlo, ¿no? Como decía, como era eso que decía Juan Cobos, eh, no puedes enfrentarte a los fantasmas personales, pero puedes bordar sus iniciales en tu sábana, ¿no?
Entonces, pues conseguir que sean... Es una de las... Bueno, tiene muchísimas cosas la novela, a mí ya lo sabes y que me ha encantado. Pero esa dimensión psicológica me ha llamado muchísimo la atención, porque no es fácil escribir sobre eso y con esa serenidad tuya y esa elegancia que de verdad lo recomiendo en estas épocas turbulentas, Gracias. porque creo que si la literatura cura, este libro en particular puede ser un buen tratamiento para esta época. Gracias, Andrés. La verdad que a mí también me sirvió un poco de catarsis para muchas cosas cuando lo escribía, ¿no? Yo creo que también nos pasa a todos que nos ponemos límites y sobre todo en estos tiempos, por desgracia, que son de muchas apariencias, con tanta red social y parece como que se tiene que vivir en un permanente estado de felicidad y la tristeza no cuenta, ¿no? O se tiene que tapar de algún modo. Y ahí creo que antes o después caemos todos a veces en esa falsa felicidad, ¿no? De compartir solo lo bonito que nos creemos que lo malo o lo triste pues se tiene que dejar a un lado. Y me sirvió también para reflexionar sobre cómo vivimos en este momento eso, ¿no? Cómo va el tema de las emociones en un momento en el que parece que todo lo podemos exponer, pero que realmente, por lo que vemos, pues no se expone al 100%. Te leí en una entrevista que habías tenido el lujo, el extraño lujo en estos tiempos de poder dedicarle, vamos, dedicarte a tiempo completo a terminarla, ¿no? Sí. Porque, en fin, por cuestiones laborales y tal, pues tuviste tiempo. Luego, yo luego lo pensaba, digo, ya es casualidad que ojo tienes que justo después nos Sí. confinamos, será por Más, tiempo, sí, sí, pero la la verdad que acabaste antes, ¿no? 8 meses le dediqué. Sí, yo la tenía ya empezada, pero fue en 2018, en enero, que bueno, pues yo estaba en ese momento en un trabajo cubriendo una baja de maternidad y no me pude quedar cuando volvió la persona a su puesto. Y decidí, bueno, pues algo muy arriesgado, porque realmente pues ya sabemos cómo es esto de dejar por un tiempo de trabajar para centrarte en algo que es escribir, que sabemos que por desgracia pues no da para vivir, pero decidí tomarme 8 meses para terminar este libro porque por lo menos por una vez quería tener la sensación de que es dedicarle a un libro tu tiempo completo, ¿no? Las otras novelas siempre las había ido haciendo, pues bueno, como nos pasa a muchos, compaginando con trabajo, los fines de semana echándole muchas horas. Y esta pues ha podido fluir totalmente, por lo menos pues te diría que desde la primera parte que la tenía ya hecha, el resto de los 8 meses, eso sí, tenía un horario totalmente de no levantarme, escribía de noche, pero mis 8 horas diarias las tenía ahí con el libro y justo fue terminarlo y encontrar trabajo. O sea que también un poco el libro yo creo que me dio suerte, ¿no? Porque además dije, ahora mismo, ¿qué hago? Cuando termine el libro tengo que encontrar algo porque se me ha acabado esto, ¿no? O sea, este sueño ya se ha pasado. Y ahora lo guardo con muy buen recuerdo ese momento, esa decisión, ¿no? De tomarme ese tiempo. Pues espero que a ti te haya dado suerte, pero lo que yo confirmo es que a los demás nos la ha dado, porque leerlo ha sido una suerte. Bueno, te lo Eh, agradezco mucho porque ya sabes que siempre encontrar un buen lector siempre te lo digo, es un tesoro, te lo vuelvo a repetir. una, una dura entrevista, esto de una encerrona te estoy... Pero es que resulta emocionante encontrarse libros así. Yo, vamos, no, tampoco voy a... Habrá que hablar también un poquillo de qué va y tal, pero el cuidado, no sé, la sensibilidad que tiene este libro, que te leas un libro que no cambiarías una coma, es que es un raro lujo y, en fin, yo me reitero, creo que es una suerte poder leerlo y afortunadamente es una suerte muy democrática porque está al alcance de todo el mundo, ¿no? El libro, en el libro, una de las cosas que llama la atención, eh, el cambio radical de vida de la protagonista, que ella es de una isla de Cabo Verde y se va a vivir con su marido, con su novio, a otra isla, en las Islas Orcadas, que uno piensa, bueno, pues de una isla a otra isla tampoco debe costar tanto la adaptación, sin embargo, no o sea, es como mundos diferentes, ¿no? No podría ser
Y es una de las cosas que me llamaba la atención al principio, de que la elección de decir, porque podía haber ido de un país interior o de un sitio de... Pero no, va de una isla a otra isla y sin embargo el mundo entero se le vuelve boca abajo. Esto, Además, en un momento en el que, claro, hay que recordar que todo esto es en los años 80, o sea, no es como a lo mejor ahora que ya hubiera entrado en Google Maps, hubiera podido ver todas las islas, todo. Ella se va totalmente a la aventura, ¿no? Como se suele decir, ella coge su maleta, se cruza ahí 5.000 kilómetros y llega a un sitio del que apenas sabe nada porque él tampoco ha querido contarle mucho, ¿no? También ahí está ese componente de hasta qué punto él pues sabe que se la está llevando también un territorio que es complicado la adaptación porque como hemos dicho al principio hay muchos condicionantes meteorológicos que ella no tiene porque viene de una isla donde siempre es verano, ella siempre lo dice, ¿no? Ella no sabe lo que es el cambio casi de estación. además que eh, otra cosa que me llama la atención es lo bien que reflejas cómo ese ambiente, influye el paisaje, el ambiente en el carácter de las personas, ¿no? Mm. Yo, además, me hacía gracia porque yo conocía a una chica de una isla, vamos, de Cabo Verde, no la conocía mucho, pero vamos, y era extraordinariamente pausada, dulce, y pasa algo similar, ¿no? La necesidad de comunicación de la gente del clima cálido en comparación con estas islas más agrestes, más salvajes, Mm. es completamente diferente, ¿verdad? Sí, además ahí es algo en el que me apoyé un poco en el tema del clima, que para mí es algo vital. Y yo ahí sí que me puse un poco en la piel de Lisa. Pensé cómo sería pasar de vivir en un sitio con tanta luz, con un clima tan suave, ¿no? A unas islas, pues que al fin y al cabo, por mucho que sepas el idioma, tienes un choque cultural, ¿no? Hay un cambio muy grande, y más en esa época, que el mundo no era tan abierto como lo concebimos ahora, ¿no? Ese viento, mucha lluvia, frío también, ¿no? Porque al final son condiciones más extremas. Un mar que no es tan agradable como el que ella conoce, que no es un mar en el que te puedas confiar. Y yo creo que esa sensación de cómo se siente ella es lo que quise reflejar en el vídeo promocional que hemos lanzado, ¿no? Que hay un fragmento de la novela, un pequeño monólogo de un personaje en el que le explica cómo es ser orcadiano, ¿no? A una persona que llega de fuera y cómo ellos están marcados pues por esos ritos y por esa mitología tan celta, ¿no? De el agua y todo el poder que tiene, ¿no? Y por eso esas criaturas mitológicas que también sobrevuelan un poquito por ahí, por la historia, porque al final dependen de ese paisaje, les condiciona la vida. Pero además me gusta que saques el tema de la mitología, porque es una de las cosas de las que te quería hablar, porque no es... Porque uno oye hablar de mitología y piensa que va a ser un rollo fantástico y tal, y aquí la mitología convive con ellos, o sea, es de una forma muy natural, son, no sé, la forma en que tratar la mitología, no como algo externo, sino como las consecuencias que tiene en la propia vida de las personas que viven allí, me ha gustado mucho también. La verdad que es muy bonito y cómo lo tienen integrado, ¿no? Y cómo para ellos forma parte de su día a día y a veces pues hasta tú piensas que es una realidad, ¿no? Y yo lo quería integrar porque me parecía que al escribir sobre estas islas, de algún modo tenía que hacer un guiño a esa mitología y además a mí la historia en concreto de las Selkis que aparecen en la novela, que bueno, no tampoco diré mucho para que la gente pues no sienta que le estamos destripando mucho del libro, pero es algo que me fascina desde hace muchos años porque a mí siempre me ha gustado, a mí me gusta mucho el mar, yo creo que porque soy de una tierra de secano y no lo he tenido nunca, siempre he tenido ahí como esa obsesión por todo lo que tenía que ver con el agua y por las sirenas y de ahí pues al final vas derivando un poco y llegué hace años al mundo este de las selkies, ¿no? Que ya os contaré un poco en la novela, pero al final lo integré de una manera que el libro pues no fuera un libro fantástico, ¿no? Porque yo creo que tiene ese pequeño toque, pero quería que fuera eso, como un pequeño homenaje, ¿no? Mm. Y, y la naturaleza también, la naturaleza tiene un papel muy importante, porque no es... A mí me llama la atención el hecho de que cuando llega Elisa con sus ojos nuevos y ve aquello, le impresiona porque es impresionante,
pero lo encuentra bonito, tal, no es, o sea, le gusta mucho, sin embargo, no le es nada fácil disfrutarlo desde el principio, ¿no? Es un choque tremendo, ¿no? Porque es muy salvaje la naturaleza de aquella zona. Mm. Sí, yo creo que ella pone todo de su parte, ¿no? Los lectores se van a encontrar con un personaje que yo creo que es muy entusiasta, ya pues lo ha dejado todo, ¿no? Ha hecho una apuesta, como seguramente nos ha pasado a todos muchas veces en la vida, ¿no? Que yo creo que es fácil identificarse con algo, ¿no? Con ese salto un poco al vacío. Y ella llega allí dispuesta a pelearlo todo, pero claro, se encuentra pues casi con una batalla difícil de lidiar, ¿no? Porque por un lado tiene pues esas condiciones de la isla tan duras, luego se va a un mundo donde va a caballo de las condiciones, vamos, del trabajo de un equipo de ornitólogos que dependen del comportamiento de las aves, ¿no? Entonces no tienen horarios, no saben cuándo van a parar para descansar, hay épocas que se levantan de madrugada para observar nidos, entonces ella de repente, claro, ella es una persona que es traductora, que está acostumbrada al contacto casi con personas y llega a un mundo totalmente nuevo. Estos pájaros no sabe nada de ellos, se tiene que aclimatar, ¿no? Y después pues ocurre esto, ¿no? Digamos, este incidente, ¿no? Este pasado que regresa a la orilla y que sale a la luz y que termina de trastocar pues todos esos planes que ella tenía inminentes para este cambio de vida. Ya tenemos aquí a Laura. Hola, Bueno, Laura. lo siento muchísimo. Buenas tardes a todos. Hoy las tecnologías estaban en mi contra. Hola, Nunca es Laura. tarde si le he Pero dicho. encantadísima, por favor. Encantada. Me habría Gracias. encantado saludarte de otra manera y no No te aquí preocupes. metiéndome entre medio de una conversación. Yo le había dicho ya a Iván, digo, que siga Andrés, porque ahora ya me puede, la timidez que me dejé en el líquido amniótico me puede ahora mismo. No, no, para nada. Mira, estamos entre amigos. Gracias a Dios que estamos entre amigos. Esto de la tecnología tiene muchos beneficios, pero siempre alguna mala pasada juega. Bueno, encantadísima. Oye, enhorabuena. Sí, muchas gracias. Somos padres de 3 los 3. Es verdad, buen número. Sí. Juntos No somos está- más que familia numerosa, mucho más que familia numerosa. Sí. Bueno, hacerme un breve resumen para no aburrir a la gente del chat, Andrés. No, íbamos hablando de un poquito de la novela, del el viaje que hizo Elisa, su renuncia a su mundo, las diferencias entre uno y otro. En fin, estamos empezando la mitología y tal. Eh, la, la, ¿qué le resulta, crees tú que le resulta a Elisa más complicado? El cambio cultural, el idioma, el cambio del paraje natural, tal, o el de la forma de comunicarse, porque va de un sitio de gente muy comunicativa a otro de gente muy poco comunicativa. ¿Cómo cómo lidia ella ese tema en la novela? ¿Me preguntas a mí o No, a ella no, directamente? enteraste. Ay, hombre, Dios, si espera. Encantada de No, escuchar también vuestras ideas. Oye, que además a mí me encanta porque yo siempre digo que una vez que el libro sale fuera, ya es vuestro, es de la gente que lo estáis leyendo y del autor menos. Entonces yo también encantada de ver cómo vuestras opiniones. Bueno, yo aquí creo que ella le cuesta adaptarse también a la naturaleza de Killian, ¿no? Él, pues es como, creo que en algún momento del libro lo define, ¿no? Como el hombre de pocas palabras, ¿no? Y es una persona muy luminosa, pero es cierto que tiene esa contención verbal que ella se va a encontrar luego también allí, ¿no? Sobre todo con la madre de él, ¿no? Ese choque que va a tener, que al final es físico, como decía Andrés, de las islas a las que va, pero sobre todo cultural, que yo creo que es algo muy importante, porque al final la cultura, ¿no? Nos determina mucho del lugar de procedencia, la lengua, ¿no? ¿Cómo era eso de mi patria es mi lengua? Pues aquí igual, ella es un idioma que domina, pero al final se va a encontrar un poco como una verdadera extranjera y llega un momento en que ella le pesa. vamos, Laura. Bueno, yo es que me siento muy identificada con Esther, con muchas cosas, ¿no? Y si algo alabo en los escritores que me gustan y cuando leo un libro, aparte de que me entretenga, que tenga los pies en el suelo y que me haga teletransportarme a las historias, es que los entornos también sean protagonistas. Y es algo que pasa en tus 3 novelas. En la primera, El Hospital de San José, en la segunda, El arte y aquí el mar.
todos totalmente integrados en la historia como si fueran, que digo, son los protagonistas principales de la historia. Gracias, Laura. Yo creo que sí, para mí importa mucho el escenario, es verdad. En la primera novela, el hospital de San José para mí era un elemento, además, solo transcurre parte de la novela ahí, pero para mí era como el eje de toda la historia, ¿no? Y la segunda novela, es cierto, es una novela muy opresiva porque como aborda el tema de un secuestro, pues realmente transcurre en una casa de la que sabemos muy poco, pero al final uno vive casi en esos cuadros que para mí, sobre todo ese cuadro de Ofelia con el que el protagonista está obsesionado, era también un protagonista más de la historia. Y aquí pues tenía muy claro que el mar iba a ser muy importante y para mí fue un cambio porque el mar al que un poco estamos acostumbrados nosotros por referencias nuestras, ¿no? Pues este mar nuestro más cálido, por lo menos el que nos pilla más a mano, ¿no? En España el Mediterráneo, incluso el resto de nuestros mares, que a veces aunque pensemos que el Cantábrico tiene sus momentos, pues me di cuenta cuando preparaba el libro que no tiene nada que ver, lógicamente, ¿no? Este mar de las Orcadas es casi un enemigo y hay una parte de la novela que sabes que hay un protagonista que se lo advierte a Lisa, ¿no? Olvídate de todo lo que sepas sobre tu mar, este no es tu mar. Y eso lo trabajé mucho, por eso el título quería que tuviera esa referencia al agua, al mar. Y ese guiño también a esa frase que a mí me encanta de Karen Blixen de el agua salada es la cura de todos los males, que me parece maravilloso. Sin duda. Creo que además compartimos, no sé si amiga, pero sí un referente literario que es Laura Riñón, que habéis publicado además las dos con las tres hermanas. Laura, sí, que está para mi tocaya. Yo le digo que es la reina de Pelayo District. Es librera nata, vamos. Es una influencia. No, su libro era una seña de identidad. O sea, Amapolas en octubre era... Un beso desde aquí, sí. Era una seña de identidad, tenía que hacerse realidad y creo que ha hecho realidad la librería más bonita. Y la verdad es que si ya un libro de por sí es bonito, ¿no? Que es un regalo para la vida, lo que a donde nos transporta, lo que un libro es un tesoro, ¿no? Cuando navegas en una historia que te conmueve y te llena, y si encima el sitio donde vas a adquirirlo está impregnado de la esencia de los libros, ya es Laura brutal. se ve que era un proyecto que antes o después tenía que realizar y todo es el trato, cómo enfoca, se maneja muy bien con todo, cómo enfoca el trato con los autores, ¿no? En este confinamiento ha hecho 1000 actividades, cómo presenta las cosas y bueno, de verdad que es un espacio muy bonito el que tiene. A los que todavía no lo conozcan, yo creo que les animamos todos a que... Sí, por favor, que se den una vuelta por la calle Pelayo y en el número 60 que visiten a Laura Riñón, que seguro que tiene un buen vino preparado y una charla distendida para... Además, ahora mismo ese escaparate que lo tiene precioso, porque su nueva novela salió ayer a la luz, o sea que lo tiene todo esto. Sí, yo en camino estará la novela de Laura para llegar aquí a casa. Andrés, tampoco te quiero quitar a ti porque tú sabes que yo tengo una deformación profesional muy gorda y como empiezo a hablar no paro. No, eso que ganaremos. No, pero sí que, claro, yo no tengo la suerte de conocerte, Esther, o de conocerte en las distancias cortas más allá de tus letras. Y seguramente que la gente que te lee y tampoco te conoce más allá de las letras, pero que sí que te siguen desde tu primera novela, quien te conoce te encuentra dentro de las historias, o sea, ven a Esther dentro del libro. Yo creo que sí, que siempre la gente me dice que me ve reflejada en casi todos los personajes, supongo que es inevitable, ¿no? Que tienen algo de uno mismo. Yo creo que me ven a veces más que los personajes casi en las cosas que me obsesionan. Yo creo que ahí me pillan pronto los que me conocen, ¿no? Porque, bueno, hay ciertos temas, pues como el tema un poco de la identidad, ¿no? Sobre todo en la forma en que nos relacionamos con la gente y a veces de cómo ocultamos lo que somos o hacemos o pretendemos ser, ¿no? Y son temas que siempre me han interesado mucho y que yo creo que circulan en las tres novelas de un modo u otro. Y sí que la gente que me lee allegada, pues me reconoce bastante en esos temas, ¿no? Luego en los personajes, yo creo en esta novela, por un pequeño guiño personal, mucha gente se piensa que es una historia como muy mía, que no lo es.
pero porque yo ahora, bueno, pues tengo un vínculo muy estrecho con Escocia, entonces mucha gente pues se piensa de un modo que esta novela es muy autobiográfica, que ya os digo que no, pero siempre todos los personajes, pues yo creo que miente el que diga, ¿no? Que no tienen parte de, o algunas obsesiones, algunas incluso, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero nos podemos rastrear en todo lo que escribimos de algún modo u otro, así que sería imposible decir que no me reconocen. Y Mira, Andrés, una de esas cosas en común en las novelas también es la forma de integrar las referencias, ¿no? Literarias y artísticas. A mí me encanta cómo no solo citas un cuadro o un libro, sino que es que forman parte de la historia. Consigues integrarlos en la historia de una manera francamente brillante. Tú te van saliendo, o sea, tú tienes claro que vas a meter este cuadro tal o te sale directamente cuando vas escribiendo. Pues mira, en la primera novela todo fue porque partió del homeopático. Yo vivía muy cerca de este edificio de Eloy Gonzalo, que a quienes no lo conozcan les animo a que lo visiten. Y bueno, a mí me encantaba. Además, en esos momentos antes de la obra que hicieron, que era pues totalmente casi salvaje en el centro de Madrid, encontrar algo así con sus gatos, sus arbustos, todo parecía como que la vegetación se iba a comer el edificio. Y lo tomé de punto de partida para hablar de una historia de gemelos idénticos, que era algo de lo que yo quería escribir, ¿no? Y sí, digamos que ahí el edificio me sirvió mucho como de punto de salida, ¿no? En la siguiente novela está el cuadro de Ofelia desde un principio, que es un cuadro que a mí siempre me ha cautivado, yo creo que para mí, porque Hamlet siempre ha sido uno de mis libros favoritos, ¿no? Y además, bueno, me parece un cuadro muy hipnótico y me gustan mucho los prerrafaelitas, que en España yo descubrí con ese libro que no son tan conocidos como en otros países, ¿no? Bueno, hay mucha gente que los conoce, pero vamos, descubrí también que había bastante desconocimiento sobre ese mundo. Y en esta historia sí que ciertas referencias que hay a veces surgen al hilo de cómo va el personaje. Aquí sabes que hay un personaje que está también muy vinculado a la literatura, ¿no? Y hay también un guiño a La Dama del Mar, a esa obra de Ibsen. Y desde el principio tuve muy claro también que había esa conexión. De hecho, pensé en hacer un juego con ese título, ¿no? Esa conexión tan grande que hay para la protagonista con esa historia de Ibsen, que le da también un poco como un marco a las historias. O sea que sí, siempre en lo que yo escribo, siempre de algún modo u otro, hay elementos externos que ayudan a que la trama pues vaya fluyendo, yo creo, y vaya acompañando a los personajes. ¿cuántas veces has escuchado desde que ha salido el libro esto de es difícil publicar en un estado de alarma y en confinamiento? Y tanto que es difícil, pero casi no se cansa uno de repetirlo porque la verdad que ha Pero sido... bueno, siempre podrás decir que has publicado un libro en pleno estado de alarma, que esperemos que sea un hecho circunstancial en nuestra vida y que no vuelva a pasar hasta dentro de Sí, muchísimo tiempo. esperemos. Pues mira, el otro día leía una entrevista con Chani Rodríguez, que justo publicara también nueva novela y tenía que haber salido antes. Y ella decía algo que cuando lo leí dije, pero es lo mismo que pensé yo, ¿no? Decía, qué triste, un libro sin librerías. Y yo también pensaba lo mismo cuando el libro realmente en abril, ¿no? Le llegaron los primeros ejemplares a mi editora, Cristina Pineda, y me decía, bueno, hay gente que ya desde la web pues lo pueden ir pidiendo, ¿no? Hasta que se abran las librerías y yo pensaba, esto es surrealista, o sea, un libro que no va a poder tener su espacio, que no va a poder ser visto, Es como un libro en incubadora, un parto en ¿verdad? incubadora. Sí. Bueno, la verdad que yo creo que es algo que no se nos olvidará, ¿no? A los que hemos publicado en estos momentos. Es verdad que está siendo muy difícil, también hay una presión muy grande para las librerías porque de golpe les han llegado muchas novedades. Yo quiero volver a agradecer el papel que hacen de verdad estos días. Muchas librerías pequeñas me han mandado la foto con el libro, me han dicho, oye, lo hemos pedido y se agradece mucho porque autores además como yo, que no somos muy mediáticos, no tenemos detrás
pues a lo mejor, como ahora importa tanto, ¿no? Tener muchísimos seguidores o tener una trayectoria más sólida de antes, es una ayuda muy grande porque de repente han recibido muchísima novedad y tienen que gestionarlo de un modo muy rápido. Y lo están haciendo yo creo que fenomenal. Solo cruzamos los dedos para que por lo menos pueda haber feria del libro en octubre y se arregle un poco el año, porque es como un año muy raro. El sector de la literatura, que es un gran damnificado, la cultura en general es una gran damnificada dentro de esta pandemia, cuando ya no se vendían apenas libros en papel porque ha habido un descenso bestial de la venta de los libros, ahora se tienen que vender libros con cita previa. Es que es como algo totalmente impensable. O sea, el labor de los libreros y arriesgarse como Laura y sacar una librería en estos tiempos es totalmente de aplaudir. Esto parece a veces, no sé si habéis visto Black Mirror, pero Total, parece a total. veces un capítulo de... Bueno, y hay una parada de autobús en Madrid, lo he visto por las redes sociales, donde hay un anuncio de Black Mirror, porque toda esta situación es como muy Black Mirror. Y la parada de autobús es un espejo y te estás viendo a ti, o sea, y te pone el anuncio de Black Mirror, ¿no? Y me parece brutal porque es como que muy real. Sí, No sé si Andrés te quiere decir algo, porque yo te preguntaría 2000 cosas al mismo tiempo. No, otra de las cosas que me llamaron la atención, uno de los personajes es poeta y claro, en el libro tú escribes. ¿Tú tenías costumbre de escribir poesía de antes? ¿Es una cosa que habías trabajado? Porque si son, o sea, si lo has hecho específicamente para el libro, de verdad que hay que quitar el sombrero. es mi parte oculta. Bueno, yo empecé escribiendo poesía durante mucho tiempo y de vez en cuando, pero nunca me he atrevido no sé, nunca me he atrevido a intentar sacarlo. Eh, y para este libro, pues los escribí para la novela, o sea, porque yo no quería recuperar nada de lo que tenía hecho, porque además desde hace mucho tiempo. Y claro, quería que el personaje un poco, ¿no? Este personaje que es escritora, la novela, tuviera esa creación, ese momento de creación. Y hubo algunos momentos que me costó mucho, porque para mí la poesía, bueno, sé que es un cliché, ¿no? Pero es cierto que todo género narrativo, pues al final te sientes como que te estás desnudando un poco, ¿no? Pero la poesía para mí es ya un elemento como mucho más allá. Y me costó y estaba un poco incierta con esos poemas, pero pues también tuve el apoyo de Cristina, mi editora. Ella me dijo que le gustaban y decidí conservarlos y creo que le aportaban al personaje también y a ayudar a entender esa parte, ¿no? De ese personaje. Bueno, además a la poesía que está en alza, me viene a colación, Andrés, a la pregunta que es pregunta de rigor. Ahora está como súper de moda esta poesía sin métrica ninguna, esta nueva poesía, ¿no? Tipo Patricia Benito, la cantante Zahara o muchísimas influencers que se han subido al carro de poner frases cortas con muchísimo sentido, otras con menos, pero ¿eres de las puristas o eres de estas que aceptan la nueva poesía también como género o dices, no, eso no es poesía, dejémoslo en frases cortas o... Bueno, a ver, yo siempre pienso, creo que depende de la situación, ¿no? Depende de los autores. Creo a veces que lo bueno de este fenómeno es que ha acercado a la literatura a mucha gente que antes no se hubiera acercado ni por asomo. O sea, ya cuando veo lo que mueve Elvira Sastre, por ejemplo, ¿no? O lo que tú dices, o Patricia Benito, con la que además coincidí con el anterior libro, era cuando ella lanzó el suyo y fue todo un fenómeno. Primero de poeta, ¿no? Sí, y fue además todo un fenómeno que es increíble y yo creo que cambió mucho ese mundo que hasta ese momento había sido casi hasta un poco elitista a veces, por así decirlo, y ahora pues se ha convertido en un elemento más de la literatura, casi además superando yo creo al cuento, que por desgracia en España, aunque también ha cambiado, pero no hemos sido por tradición grandes lectores de cuento o no se le ha dedicado a ese género, yo creo, todo lo que merecía y la poesía ahora mismo lo ha superado porque se ha convertido en un auténtico filón literario, ¿no? Entonces siempre, a veces soy un poco, bueno, cauta, ¿no? Depende de quién, pero en general pienso también que si eso ayuda a que la gente descubra a través de ellos a otros autores que se acerquen a otros tipos de géneros literarios, a otro tipo de libros, pues bienvenido sea, ¿no? Porque como sabéis, pues por desgracia en España no se lee todo lo que nos gustaría.
En cambio, es uno de los países que más libros vende, según las últimas estadísticas. Y es muy curioso ¿Qué que más? que se vendan tantísimos libros y que no se lean. Ya, que se Como mucho, medio de decoración de muchos hogares. sí. Aprovechar que creo que no lo he dicho al principio, que todo el que quiera trasladarte alguna pregunta, que puede utilizar Sí. el chat. ¿Ya tienes alguna? Rob Stone te pregunta que para cuándo una traducción al inglés. Ay, Rob, qué bueno saludarle. Qué bueno. Pues Rob nos escribe desde Birmingham, o sea, qué alegría saber que nos están escuchando desde allí. Pues a mí me encantaría esa traducción al inglés. Ahí lanzo la pelota. Creo que también está por ahí mi buen amigo Luis, que fue mi lector cero y que me ha acompañado en este proceso y que es, bueno, tiene un inglés maravilloso y sabe de literatura muchísimo y escribe fenomenal. O sea que yo dejo ahí la pelota en su tejado, pues que en algún momento tiene poco que hacer, que no creo porque tiene mucho siempre, pero sería increíble una traducción al inglés, además una novela con un escenario que está ambientado en Escocia, que yo creo que la gente allí podría gustarle, ¿no? Ojalá, para mí sería un sueño. Oye, el inglés de Escocia que hizo Easy. ¿Verdad? También es inglés de Escocia. Eso es otro capítulo aparte, madre mía, vaya inglés, sí. Complicado. Oye, 10 años para la primera novela, es lo que tardaste en escribirla, si no me equivoco. Sí, la dejé durante mucho tiempo porque la arranqué muy joven y yo creo que era un libro que me venía grande esa historia, ¿no? Y tardé tiempo en retomarla. Y lo que me hizo además retomarla fue un máster de narrativa, ¿no? Que me animó a intentar, pues yo siempre había escrito un poco para mi cajón, ¿no? Para meter en las cosas y bueno, nunca me había planteado que alguien pudiera estar interesado en lo que yo hacía, ¿no? Y ese máster, pues sí que me dio el empuje y la valentía un poco de retomar esa novela que yo había dejado ya aparcada porque la empecé siendo muy joven y decidirme a intentar publicarla, ¿no? Y además yo creo que también en unos años un poco complicados porque había pues una crisis importante, ¿no? Y es una novela que de primeras parte de un tema que es el suicidio, que no es fácil, ¿no? Entonces muchos editores, siendo primera novela, pues un poco me dijeron, ¿dónde vas con este libro? ¿No? ¿Dónde vas? Y luego también tenías claro que no querías autoeditar, ¿no? Claro, yo tenía claro que quería ir por el camino tradicional y al final pues estuve a punto de dejarlo, ¿no? Encontré esta oportunidad de una editorial pequeña, Carena, pero que en ese momento les encajó el libro y decidieron apostar por él. Y bueno, y fue el camino también que seguí después con la siguiente novela, Deshoras, que es una Allá editorial. menos, es a 3 años. Sí, Yo creo que yo a ti te descubrí por esa época, por eso. porque yo te leía tu columna, entre comillas, columna, en el Huffington Post. Ah, muy bueno, sí. Qué época saqué, sí, lo guardo con mucho cariño, sí. Pues sí, es cierto. Luego, es verdad que para mí publicar en A Deshoras también supuso un cambio también de tener la editorial en Madrid, tener al editor cerca y Susana, que le tengo muchísimo cariño a mi antigua editora, que me parece que también edita fenomenal y elige los títulos con mucho cuidado. Y fue muy bonito ese proceso, ¿no? Y ahora llegar a Tres Hermanas, que para mí ha sido un sueño, porque era una editorial que yo he admirado desde que nació y con un catálogo que siempre me ha gustado mucho y pues para mí ha supuesto algo muy bonito, ¿no? Como dar ese salto y son sellos, yo creo, tanto a Deshoras como Tres Hermanas, que son muy literarios, que es donde yo creo que encajo más, ¿no? Que mi tipo de literatura es, pues, a ver, más intimista, si se puede decir así, no toda literatura es, pero creo que me entendéis, ¿no? Que no es Sí, una sí. literatura comercial que a lo mejor pueda encajar en cualquier sello. Hay editoriales indies ahora mismo en España que editan muy bien. Y Las Tres Hermanas, sin duda alguna, es una de ellas. Tiene un catálogo y un cuidado literario y una estética. Le sucede como a Blackie Book, por ejemplo, Sí, que ves un libro de Blackie Books y sabes que es de Blackie Books o de Nórdica o de Las Tres Hermanas y sabes que son novelas suyas sí, o ensayos o lo que sea, pero que saben de qué editorial es solo con ver la mucho. portada. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, parece que Luis Freijo te recoge tu guante, dice que se tendrá que poner con ropa a traducir.
Pilar Tena te felicita, dice Esther, Ah, felicidades, querida compañera de editorial. querida Pilar, estupenda. Además, mira, Pilar, creo, a no ser que me equivoque, desde Holanda, Desde que Ámsterdam dice, desde sí, sí, sí. Ámsterdam allí, pues para mí, por ejemplo, coincidir con Pilar en la editorial ha sido pues un lujo. Es una compañera estupenda, con una novela que además tuve la suerte de, Luciana, la última novela que publicó con tres hermanas, tuve la suerte de presentarla un día y es un lujo, ¿no? También llegar a estos autores a través de estar en esta editorial y muchas gracias por estar, aunque sea en la distancia, pero para mí es muy importante que estéis aquí conmigo hoy, con nosotros. Te dice, y lo suscribo, que tienes una enorme carrera por delante. Hoy, muchas gracias. Y luego Luis te dice, aunque habéis hablado de la naturaleza al principio, yo quería volver a preguntar sobre ese tema durante un momento. Lo que más me llegó leyendo la novela fue lo sensorial que resultaba. Casi sentía el viento de las horcadas. ¿Cómo es tu proceso para escribir ese tipo de descripciones que son tan vívidas? Pues mira, el tema del viento, la verdad que vi muchos vídeos y hubo un libro que me ayudó mucho, que además os recomiendo, de otra editorial que me parece maravillosa, que es Volcano, que tiene libros estupendos de naturaleza. Mm. Y cuando yo había empezado a escribir esta novela sobre las orcadas, pues como yo no he estado allí justo, ¿no? Entonces, pues también quería documentarme sobre ese proceso de cómo eran esas islas. Y llegué a un libro de Volcano, que es una autobiografía de una autora escocesa que se llama Amy Liptrot, que se llama en Islas Lejanas. Creo que no me confundo el título ahora mismo, puede ser que me esté confundiendo, pero me parece que es en islas Lejanas. Y ella cuenta cómo después de muchos años de estar alejada de las horcadas, viviendo en Londres y tras un periodo muy destructivo de su vida, ella regresa, ¿no? A su tierra. Y me ayudó un poco a entender cómo era esa sensación de ese viento constante que yo había visto en vídeos de la gente de viajes y en cosas que había leído, ¿no? Para intentar ponerme en la piel de esa gente y sobre todo de Lisa que llega allí, como hemos dicho antes, desde un clima totalmente pues ajeno a ese, ¿no? Y también ahí ahí sí que tengo que decir que todas las experiencias sensoriales de Elisa con el clima son muy mías, porque yo soy muy sensible con el clima, soy muy friolera, depende mucho de la luz, entonces ahí sí que me apoyé un poco en lo que para alguien como yo que necesito la luz y que por ejemplo el viento, el frío extremo me afecta mucho, cómo me sentiría si me mudase allí, ¿no? Entonces, si lo he logrado, si he conseguido transmitir esa atmósfera que dice Luis, ¿no? Que es muy sensorial, para mí era algo muy importante para que el lector se haga a la idea de cómo es estar en ese paisaje casi inhóspito. A mí hay una cosa también que me gusta mucho, una definición que utilizaste, que es proteger a quien se ama de las cosas que hieren. Mucho. Me, Es una me de las... parece para subrayar en negrita y ponerlo como mensaje de vida, ¿no? Para mí es una de las claves de esta historia, ¿no? De cómo a veces ocultar cosas no es casi una lección propia, ¿no? Sino un modo de proteger, ¿no? Cómo a veces cargamos con ciertas cosas para que no sufran otros, ¿no? Cómo tapamos para evitar malos tragos a otras personas. Que yo creo que es algo, al principio, lo hablábamos Andrés y yo al principio de esta conversación, ¿no? De los duelos, el tema del duelo, ¿no? Por ejemplo, el tema de no cerrar las heridas, como a veces lo hacemos no solo por nosotros mismos, sino pues para proteger a otra gente, especialmente la familia. Y a mí la familia como tema narrativo me parece fascinante y lo he abordado en otros libros precisamente por eso, ¿no? Por el tema de las cosas que no decimos para no hacer daño o de las cosas que se dicen y al final hacen más daño del que queríamos, ¿no? Y creo que lo resumes muy bien, me alegro de que lo hayas dicho porque me parece una de las claves de la historia. Es curioso, además, me da mucha pena haberme perdido el principio y más si habláis de algo como el duelo, que Andrés sabe bien que yo en mi vida sufrí un golpe bestial que hizo... El duelo tiene su tiempo y no es un tiempo que eliges tú y es algo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Que te lo va a deparar el tiempo y tú no sabes cuándo va a llegar. Cuando te quieras dar cuenta, llega y dices tú,
Sí. ¿vale? Ha llegado, ya miro atrás y miro con cariño y no con dolor, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto es cierto lo que dices. Yo recuerdo cuando publiqué mi primera novela, una entrevista que me preguntaron si lloraba. Y yo respondí que mucho y en soledad. ¿Puede haber algo más triste que Sí, llorar mucho y solo para que no te vean los demás sufrir, claro. ¿no? O sea, es muy acorde a esa... Y Es que ahora echo la vista atrás y digo, jolín, o sea, lo que es tu estado, que tú lo cuentas con absoluta normalidad cuando no es normal. sí, además es que ahora, lo comentábamos antes, en esta sociedad que vivimos, ¿no? Que parece que el dolor, lo triste, las incertidumbres, hay que taparlas. Además, en este confinamiento que hemos vivido, ¿no? Al principio estábamos con un bombardeo constante de 800 cosas para hacer, era como si todo el mundo quisiera tener su tiempo ocupado para no pensar. Uh-huh. Como si tuviéramos que bloquear la cabeza, ¿no? Y pasó lo contrario. Mucha gente, yo por ejemplo, las primeras semanas de la pandemia no podía leer, que era algo que no me ha pasado, creo que casi nunca en mi vida o en algún otro momento me parece, pero... Y yo creo que era porque necesitaba un tiempo para procesar, como os habrá pasado quizá a vosotros, ¿no? ¿Qué estábamos viviendo? Y me llama mucho la atención porque en un momento en que la comunicación es tan fluida y parece que contamos todo, realmente contamos una parte de la superficie, es como este iceberg, ¿no? Lo que se ve y qué hay detrás. Entonces yo quería ahondar un poco en eso, ¿no? En qué pasa cuando también tenemos otras cosas de las que hablar y no son tan felices o tan positivas, ¿no? Pues también tienen que tener su espacio. Oye, y perdona Andrés, porque no quiero, ya te digo, no quiero colapsar, pero me interesa mogollón tu opinión de periodista de todo esto. ¿Está muriendo el periodismo con el exceso de información y las fake news? El periodismo estaba ya tocado de antes. Yo creo que veníamos de años muy complicados y por desgracia pues la situación sigue estando muy difícil. A ver, siempre queda esperanza, quedan muy buenos profesionales, yo diría, a veces más que los medios, ¿no? Yo casi me guío más que por los profesionales, pero es un oficio, por desgracia, yo ya pues ya no me dedico al periodismo, lo echo mucho de menos. También es verdad que yo me dedicaba a un periodismo muy amable, como es el cultural, especialmente el temas de literatura, que bueno, era pues casi como un oasis, era una maravilla, ¿no? Pero yo creo que son tiempos muy complicados para ejercer el periodismo y llevamos así muchos años y obviamente creo que es la nueva normalidad, ¿no? Sin duda. Pues a mí una de mis imágenes o conceptos preferidos de la novela que aparece en bastantes ocasiones, que ya no sé lo que he hablado contigo y lo que he puesto en la reseña, pero creo que lo hemos hablado, es eso de perderse en algún lugar de la herida. Aparte que me parece una de las formas más bonitas que he leído de referirse al duelo, al dolor y tal. Me llama mucho la atención que en una novela más fácil dices, pues ya está, que la manera más fácil de salir es que otra persona, gracias al amor y tal, pero bueno, en realidad en la novela a veces eso funciona, ¿no? Es decir, que el amor no te garantiza ser capaz de ayudar a otra persona. Eso que es una cosa valiente, escribir una novela, porque no es lo que el público más comercial, digamos, está esperando, ¿no? Que siempre son temas más sencillos. Me parece muy valiente como lo afrontas tú, ¿no? Gracias. Yo creo que sí, que hay una voluntad de Lisa, ¿no? Pero también pues el lector lo va a ver, ¿no? Y lo que tú decías, que hay veces que uno tiene que esperar a que la herida se vaya curando y por desgracia no nos puede ayudar nadie. Es verdad que muchas historias, ¿no? Pues tenemos ese recurso del amor como salvación, como tabla de salvación. Yo aquí en la novela, mi idea era utilizarlo como de otro modo, ¿no? Aunque es verdad que Lisa lo intenta, ¿no? Y que lo van a ver los lectores en la historia, ¿no? Pero yo aquí también creo que hay que hacer un camino, ¿no? Y además a mí me gusta, un viaje casi, me gusta también verlo como entronca la historia con la literatura como viaje, si no ya físico, sobre todo, y, como decía Rilke, ¿no? Al interior, emocional, ¿no? Que es algo que tiene que hacer Killian, el protagonista masculino de la historia, y que tiene que hacerlo también a su ritmo, ¿no?
no le queda otra que aprender eso. Oye, ¿y el paralelismo con la obra Un centímetro del mar? Mi gran Nacho Ferrando, bueno, pues Bueno, y Nacho, Nacho, ¿cómo se nota que hay confianza? No, sí, para el resto gran del mundo, Ignacio Ferrando. Nacho para mí, ¿no? Sí, para mí Nacho es un autor de cabecera. Es que no me canso de recomendar sus historias y además me parece un autor muy versátil. Yo creo que es sin duda uno de los mejores escritores que tenemos en el panorama y tengo la suerte además de que es mi amigo y bueno, no creo que por eso eh, tenga que ocultarlo, tengo esa suerte. Tengo algunos amigos escritores y me alegro mucho de poder decirlo. Pues es una obra maravillosa con la que además Nacho ganó un premio muy prestigioso y que es una historia con mucho potencial y es que además Nacho siempre trata temas que a mí me interesan mucho narrativamente, que sobre todo que es el tema de la identidad, que él me parece un experto en tocarlo en esa novela y en otra que se llama La oscuridad, por ejemplo, que para mí que son de mis novelas favoritas junto a la última que he sacado. Y es verdad que yo creo que a los lectores que les guste mi novela, desde luego les apasionaría Un centímetro de mar y bueno, es una obra que... Es que Andrés sabe que yo soy muy fan de esos guiños a los amigos o de eso. Además, creo que engrandece la literatura personal, ¿no? Es decir, si tú te dedicas a escribir, si puedes hacer un guiño y Sí. encima una obra, como tú dices, ¿no? Que ganó el premio Ciudad de Irún, si no me equivoco, Mm. eh, hacer ese guiño tan bonito es como decir, hey, me estoy acordando de ti y quiero que parte de tu historia se quede en la mía Mm. porque a mí llegó y me llenó. Mm. A mí además me gusta siempre mucho tener mis referentes muy presentes, por eso siempre en mis libros tienen mucho peso las citas con las que abro la historia. O sea, yo creo que no me lanzo a escribir en el ordenador hasta que no tengo esas citas, porque o sea, me sirven como un poco como esos homenajes a los autores que me gustan y que me ayudan a decir, mira, te presento mi historia con esto que alguien ha escrito sobre este tema, ¿no? O que ha hablado sobre este tema, ¿no? Y además me encantan los libros donde abro un libro y me quedo fascinada por una cita así cuando empiezo pienso, esta historia ya va a ser maravillosa porque si solo en la primera página de las citas ya es así, promete, ¿no? Y ojalá que le pase a mucha gente con esta historia. Pues mira, por alusiones. Nacho Ferrando, Esther, muchas gracias por tu generosidad. Ya sabes que te admiro muchísimo y sé que todo va a salir muy bien. Va a ir muy bien. Gracias, Nacho. Y Oye, un Nayara te abrazo dice a que ya ha Nacho. encargado el libro y que está deseando leerlo. Que ya se lo dedicarás cuando vaya. Qué bueno. No, no Además, me he dado cuenta que estaba, ¿eh? O sea, prometo que no he visto que estaba, que está aquí apuntado de... se lo agradezco mucho a Nacho porque además sé que siempre tiene mucho jaleo con sus clases. Él es profesor de escritura, como quizás sabéis, y se lo agradezco porque no sabía si hoy iba a poder estar. Y hace poco charlé con él, además, pues bueno, con los alumnos del máster de narrativa tuvimos una pequeña charla sobre procesos creativos. Y bueno, ya que no podemos encontrarnos físicamente, por lo menos a través de la red, igual a todos amigos y compañeros que de algún modo pues nos están aquí acompañando. Los que me conocen saben que yo tenía mucha pena por no poder hacer presentación física, pero bueno, creo que hay que ser agradecido y esta oportunidad que nos da la tecnología pues la estamos aprovechando y os lo agradezco a vosotros mucho por haberme invitado. Además, Yo voy a seguir también barriendo para casa, con permiso de Andrés. Yo te invito a la radio el domingo que quieras y seguimos charlando de tu novela. la radio es, ya te digo que es el medio que más me gusta, es donde empecé mi carrera, o sea que, vamos, no te tengo ni que decir más porque estaría más que encantada. Si Nada, Andrés, luego pasa contacto y ya concretamos y hacemos esta charla extensible a un domingo de camarote que sé que la gente de la travesía también agradece, que es un público, Andrés sabe que es un público muy agradecido y que nos tienen en cuenta, compran los libros que recomendamos, que eso es buenísimo. eso a mí me parece siempre maravilloso, ¿no? Que todavía, por eso siempre digo lo de los libreros, ¿no? Porque en estos tiempos que hay tanto de, bueno, pues ya sabemos, ¿no? De gigantes de la venta, pues que todavía siga habiendo cosas así, ¿no? Que tengamos programas de referencia, que tengamos blogs como el vuestro de libros y literatura, ¿no? Gente además que lo hace de manera totalmente altruista y creyendo en la literatura
y que le da igual que una novela esté publicada por un sello enorme o que esté publicada por un sello que empieza, ¿no? Porque es literatura y merece una oportunidad si es un buen libro. Y bueno, se agradece mucho. El amor al arte, que lo llaman. Y tanto. Lo que pasa es que a veces se mundo... usa mucho a la ligera, ¿no? El término de por el amor al arte. Es como si no tuviera valor y tiene Pues sí, muchísimo valor. mucho, pero por desgracia el mundo de la cultura parece que se maltrata mucho en ese sentido, ¿no? Porque en otros oficios, pues lo de por amor al arte, yo creo que no nos lo imaginamos, ¿no? Que a una persona se le dijera, no te van a pagar por esto, pero oye, mira, lo que te llevas, ¿no? Pues es una pena. Pero hay que trabajar para que eso cambie, sí. Sin duda. Dale, Bueno, y Andrés. otro tema es la vuelta a casa, ¿no? La vuelta a la casa familiar con todo lo que tiene de bueno y todo lo que tiene de malo. Y me llama mucho la atención el que necesite volver a casa incluso sabiendo todo lo que tiene de malo, ¿no? Sí, mira, yo esta novela estuvo a punto de llamarse Nostos por ese término, ¿no? Mm. Aparece en el libro, que es la vuelta a casa del héroe griego, ¿no? Pero bueno, quizá me sonaba como mucho a tragedia, que bueno, tampoco quería yo aquí que la gente pensara que estaba hablando de un dramón ni emular a los griegos, no. Pero es verdad, este libro es cierto que también es una historia sobre un regreso al hogar, es cierto que a veces los exilios voluntarios, ¿no? Terminan, y es el caso de este protagonista, de Kilian, él ha postergado mucho esa vuelta. Vosotros sabéis perfectamente por qué, ¿no? Porque allí tiene mucho a lo que responder, ¿no? Y luego también creo que tenía que hacer ese viaje del que antes hablábamos, ¿no? Ese viaje un poco suena un poco cliché, pero que al final es necesario, ¿no? Para reencontrarse, para volver un poco a saber quién es. Y de repente yo creo que él, esta oportunidad de volver, la ve como muy positiva, no se hace la idea, ¿no? De que algo puede salir mal, ¿no? Porque pues también ha encontrado una persona, ha vuelto a retomar su vocación, ¿no? Ha vuelto a su mundo de los pájaros, que es lo que le apasiona. Y de repente a veces es como la vida, cuando uno tiene un plan, a veces la vida se empeña en decir, bueno, vale, pero aquí llego yo, ¿no? Y por aquí no puedes pasar, ¿no? Que es lo que le ocurre a él. Y, y bueno, y entronca pues eso con el tema familiar, que de algún lado, de algún modo, en mis libros, porque creo que es eso, un tema que es casi inacabable, ¿no? De cómo nos relacionamos con los que tenemos más cerca. Esa vuelta al hogar, de repente se encuentra con su madre, ¿no? Con quien tiene una relación especial, pero especial dentro de ese choque cultural que vais a ver, porque los dos son personas de pocas palabras, que llevan mucho a cuestas y también pues esa vuelta no es todo lo idílica que a él le gustaría, ¿no? Como le pasa también a Ulises en su vuelta, ¿no? A casa, todo lo que se encuentra por el camino, ¿no? Pues ahí está un poco ese viaje. Son personajes con muchísima vida interior. Tienen tanto dentro que soy incapaz de extrapolarlo hacia afuera. Para mí el tema de los personajes es importante. Yo creo que, vamos, para todos los autores, ¿no? Es importante trabajar muy bien el personaje. Para mí yo es que al final los tengo un poco como al lado y me cuesta mucho sacarlos. Cuando intento pensar en una nueva historia, me cuesta mucho primero quitarme a los que vienen de atrás de otros libros, ¿no? Y yo creo que al final un buen personaje aporta mucho a la historia, ¿no? Y pasa a veces incluso con las series, ¿no? ¿Quién no dice ahora mismo, oye, pues es una serie que sí, que es entretenida, mucha acción, pero es que los personajes... Y al final, si los personajes no están bien trabajados, el libro flojea, ¿no? Y cae por su propio peso. Y un personaje que es el mar, que antes, aquí rodeada de dos Atlánticos de proa, dicho el Mediterráneo que tenemos en España, luego lo has arreglado. Pero vamos, otra de las cosas que hablamos, si es que las hablamos, fue el paralelismo del mar con las relaciones con las personas, ¿no? En el sentido de que ni los llegas a conocer nunca del todo, que puede ser peligroso aunque te estés, en fin. ¿Cómo es tu relación y la de los personajes con el mar? Es verdad que se me había olvidado que vosotros sois gente de mar, es cierto, y no de Mediterráneo, es verdad, precisamente. Bueno, nosotros somos gente de océano.
Bueno, es verdad, claro, es que es No verdad. somos de mar, somos de océano. Pues Que grande. la marea es totalmente distinta en el mar que en el océano. Totalmente, es cierto. Sí. Mi alergia a la humedad te lo garantiza. Es verdad, es cierto, cambia mucho. Yo creo que para mí esa relación, por eso le decía al principio a Andrés de nuestra charla, ¿no? Que justo cuando lanzamos el vídeo promocional quise elegir ese fragmento de la novela con ese monólogo en el que uno de los personajes habla de lo que supone ser de esas islas, ¿no? Porque yo creo que al final el sitio del que somos nos condiciona mucho, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que yo siempre he tenido esta obsesión con todo lo que tenía que ver con el agua, pues, con el mar, con lagos, con cualquier componente casi un poco en el que hubiera agua, porque vengo pues de un sitio como La Mancha, ¿no? Donde te marca mucho, ¿no? Después, bueno, llevo mucho tiempo en Madrid, ¿no? Que al final es un entorno muy urbano que también te condiciona. Y la gente, todos sabemos, ¿no? Que aquí en España hay mucho cambio según de donde te vayas, ¿no? La gente de las islas tiene otro carácter. Pues allí pasa lo mismo. Además, en unas islas tan alejadas, pues el modo en que se relacionan con el mar es diario porque dependen de él para todo, para bien y para mal, ¿no? Para bien porque la mayoría han estado vinculados pues al mundo de la pesca y para mal porque te impide, cuando el mar está bravío y se pone imposible, pues les impide hasta salir de casa, ¿no? O sea que para mí era muy importante que eso quedara bien reflejado y que tuviera ese peso en la historia, ese mar que decide un poco por dónde quiere ir y por dónde quiere llevar a la gente. Oye, para mí, como creo que eres la primera persona que conozco que ha podido vivir lo mismo que yo voy a invitar a toda la gente que está en el chat a que entre en Libros y Literatura y lea las 3 reseñas que Andrés Barrero le ha hecho a Esther, porque son maravillosas, pero yo quiero saber la impresión cuando leíste la primera. No. Yo, de verdad, cuando leí o sea, hay gente al principio que me decía, es tu amigo, y yo lo prometo que yo pues con Andrés fue increíble encontrarle a través de la primera novela, sin ser amigos de nada, que si no yo lo hubiera dicho, tengo esta suerte de amigo que bueno, ahora sí que yo creo que tenemos por supuesto una relación mucho más estrecha, ¿no? Pero cuando yo llegué ahí con mi primera novela, que además pues era una novela con la que yo tenía muchos miedos, porque como todo primer libro, pues tiene muchos defectos de persona que empieza, tiene muy buena voluntad, pero yo sé que es una novela que tiene grandes defectos de autora primeriza. Y me encontré con esa lectura tan maravillosa, ¿no? Que siempre le digo a Andrés que es un tesoro. Yo no quiero hacerle pasar ahora vergüenza, pero sabéis que un libro depende mucho también de quien lo lea, ¿no? Y yo cuando a Andrés le escribí para decirle que tenía nueva novela, incluso y con la novela anterior, pues además de ser una persona totalmente generosa, tienes la suerte de saber que es un lector que es que saca además. Es que yo creo que no hay nada que yo haya puesto en el libro que Andrés no haya captado, que yo leo su reseña y digo, es que yo no lo podría haber escrito mejor. Y sin hacer spoiler, Sí, que tiene muchísimo mérito. te lo agradezco mucho porque es una gran carta de presentación para el libro. O sea, la reseña de Andrés ha recibido elogios maravillosos. Se la he mandado a todo el mundo porque ayuda mucho y siempre invito, no, tienes que leer lo que escribe Andrés porque es que, pues bueno, ojalá pudiera dedicarse a esto a tiempo completo porque yo creo que es como algo que le encaja perfectamente. Es como lo que decíamos antes de Laura Riñón con Amapola. Andrés, yo me lo imagino pues como ese periodista de los que ya, pues por desgracia, no quedan esos cronistas con su espacio en un periódico. Así lo veo que debería ser por justicia. Totalmente de acuerdo. Yo siempre le digo que es el mejor reseñista de este país y no peco de falsa amistad. Me da igual que te avergüences, Andrés. Es que hemos venido a hablar de tu libro. Da igual. También te debe tocar de vez en cuando, es de justicia. Además, creo que el agradecimiento, porque eres un tío muy honesto y a la hora de escribir una reseña, tanto si te gusta más el libro como si te gusta menos, eres un tipo que sabe hacer magia con las palabras y elegir la palabra correcta y adecuada para
para cada línea. Y creo que el que Iván haya compartido ahí el enlace, por favor, todos los que estáis en el chat, cuando acabéis, daros una vueltita. Si no os queréis leer las tres, leeros la del último, que seguro que si tenéis dudas para compraros el libro de Esther, vais a ir directos a Amazon o a cualquier librería, Amapolas en Octubre, por ejemplo, que tiene ya tienda online, y vais a adquirir. Para mí fue un regalo porque además fue la primera reseña que salió y yo le dije a Andrés, digo, es que, bueno, yo creo que lo sabes, Andrés, que me hizo muchísima ilusión y de un modo que este encuentro sea el primero, aparte de la charla que tuvimos en Escuela de Escritores, que sea lo primero que hagamos del libro, pues a mí me ha hecho mucha ilusión porque tú eres una persona que conoce muy, muy bien mi literatura y que lo transmite muy bien y de verdad que solo siento que no haya podido ser en persona, pero bueno, quizá lo podamos remediar si esto mejora en otoño, quizá lo podamos remediar. Pero bueno, al final las palabras que valen son las del libro, así que nos podrías leer un trocito de algo, que quedaría Pues, poquito. Cierto. Os voy a decir una cosa aquí en confianza entre amigos. Me encantaría leeros un fragmento, pero yo no tengo mi novela todavía. Por problemas técnicos no la tengo todavía. La iba a haber tenido esta semana y no ha podido ser. Entonces, pues os animo, Andrés, te toca a ti o Laura si queréis, porque... No, mujer, pues de memoria. En alguna de las citas que seguro que te las sabes de memoria. Pues sí, a mí me gusta especialmente, bueno, a ver, me gusta mucho ese fragmento del vídeo promocional, ¿no? Que empieza, cómo contarle a un extranjero, ¿no? Que en estas islas vivimos por y para este mar, que nos acota y nos invita o nos empuja, creo que arranca así, ¿no? Y no me acuerdo de más cómo sigue, pero a ver, yo os invito a vosotros, que además el libro leído por unos buenos lectores, seguro yo. Tal, Andrés, que te veo ahí con ganas. No, yo leo fatal. No. La gracia es que lo leáis, si no, no pasa nada, porque además podéis ver el vídeo, podéis estar, no... A mí el vídeo promocional, tanto el vídeo promocional como la imagen, y no sé si... Claro, es que nosotros tenemos la suerte de que tenemos el mar, el océano a 20 minutos, a 20 kilómetros, o sea, 10 minutos en coche, y tenemos la ría. Yo veo la ría de Huelva todos los días para ir a trabajar, o sea, yo veo todos los días el agua, que eso es un regalo, y ver el agua amaneciendo, eso es una maravilla. Aparte, como se une con el océano, es como muy espectacular, ¿no? Pero esa imagen del vídeo de presentación que puede ver todo el mundo en YouTube o en tus perfiles de las redes sociales, a mí me recordaba, Andrés, como a la Punta Umbría de los años 80 con los marineros en ese puerto de Punta Umbría mirando al mar, porque es muy curioso y es cierto que quien no vive cerca del mar no sabe lo que es eso. Es una cosa, debe ser maravillosa. Yo creo que además a los que nos gusta nos atormenta, ¿eh? Sí, he encontrado un párrafo, si queréis, ahora que lo he caído, pero también invito a Andrés que leamos cada uno un párrafito. Yo he encontrado uno aquí de una entrada de un blog que escribí hace tiempo y si queréis os lo leo y que Andrés pueda leer también un poquito. Vale, pues Dale. arranco. Pero sí había oído hablar a Kilian de una mujer sin nombre, importante como lo son todas las personas a las que mencionamos sin dar esa referencia básica, ese dato que podría resultar casi irrelevante, pero que en el momento en que se omite se convierte en una pista definitiva, la prueba de alguien que nos marcó, que dejó huella, tal vez una herida que molesta cuando el tiempo empeora, un fantasma que vive con nosotros y al que terminamos por acostumbrarnos, alguien a quien no se olvida con facilidad. Una mujer de hace tiempo, un hombre que se marchó de imprevisto, un tatuador que decidió quedarse en Londres. Mantenemos rostros, historias, a veces el olor de un cuerpo, el modo en que nos miraba esa persona, pero el nombre queda fuera, la omisión pretende poner distancia, a veces restar valor. Nada desquicia más a un amor presente que la mención de alguien que ya es pasado o a quien tratamos como si fuera pasado. Ole. Maravilla. Sí, muy bien. Pues nada, yo decía a Iván que podía intentar poner el vídeo, pero son 2 minutos. Yo creo que como no nos queda mucho tiempo, porque ya llevamos Sí. mejor aprovechamos y sobre todo que Cerramos pregunten con- algo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y te están echando muchísimos piropos
De Sí. hecho, acaba de escribir Sara diciendo que está deseando navegar en tus mares sin dueño. Sara, gracias, querida. Eh, Luego hay gente también pidiéndote que vuelvas al norte. Rob te ha dicho que no está solo, que está también Esther. Ay, qué bueno. Mando un besazo enorme para los dos, de verdad. Gente maravillosa. Pues me siento muy, muy afortunada y muy feliz hoy, así que os doy las gracias a todos. Gema, que dice que eres maravillosa escritora, persona y periodista y persona. Más gente como tú, eres muy grande. ¿No vais a Eh, sacarlo? Luego creo que también está, me imagino que M. Sol será Marisol, diciendo que te está escuchando con muchísimo cariño. Gracias. Nayara es la que te decía que ya ha encargado tu libro y que está deseando leerlo, que cuando vengas ya me lo dedicarás. Besitos, guapa, eres maravillosa. Gracias, Y bonita. bueno, ahí tienes muchísimos piropos que si luego Qué cuando bueno. acabes te puedes a mover el chat, te vas a ir con unos kilitos más a la cama. Ay, qué bien. Más rojita, más rojita. Muchas gracias a todos. Oye, Andrés, y tú desde la perspectiva reseñista, la evolución de Esther, del primero a este. A mí, porque efectivamente, claro, lo ha dicho Esther, ¿no? Las primeras novelas, pues después les ves fallos y tal, pero bueno, también ganan en frescura y en tal, que tienen su encanto que no es de técnica literaria, pero que lo hacen igualmente bueno el libro, ¿no? El salto de calidad de tener un libro, de decir, un libro redondo, fue ya en el anterior. A mí el anterior es de los libros que impresionan. Yo el anterior no me lo he leído y tengo que decir que me llega mañana. Ay, gracias, Laura. Jo, Es pues que es gracias. una historia difícil de narrar, y hay cosas que ya no como reseñista, como lector y como escritor que admiro de Esther, ¿no? Cómo es capaz, lo dijimos antes, ¿no? De integrar las citas, las referencias en la historia. Es que son la historia, vamos, es que y las ganas que siempre tienes de saber más de las cosas que lees en tus libros, ¿no? De, Tú antes decías, pues uno puede ir en los 80 no se podía ir a Google Maps para ver cómo son las Islas Orcadas. Pues ahora yo estoy seguro que nadie que no las conozca y lea tu libro no se pasa un buen rato paseando por allí Tengo o que buscando escribirles los si cuadros. entra el turismo, tengo que escribirles a ver si yo tengo algo que ver, ¿no? Sí. Sí. Me gusta mucho también cómo hablas de arte, cómo, porque Se nota no, mucho lo que le gusta, sí. Mm. Ujú. porque cuando escribes sobre arte o incluso la poesía, eh, hay como más delicadeza todavía, ¿sabes? Es como que Mm. dices tú, aquí hay un poquito más de corazón que en el resto. No quiere decir que en el resto de la historia no lo haya, porque sí que lo hay, pero se nota que hay un poquito más de pureza. Mm. Sí, yo creo que hay siempre, además siempre, creo que alguna vez lo he comentado con Nacho, ¿no? Que yo al principio cuando empezaba, pues sentía como que yo decía, madre mía, yo nunca voy a poder escribir una historia ambientada en la Edad Media o en... Bueno, yo llegué a la conclusión de que no era ese tipo de escritores, ¿no? Que muy versátiles, que tan pronto te ambientan un libro en esa época como te hacen otro de fantasía. Yo siempre estoy muy pegada, creo, a las cosas que controlo, pero al mismo tiempo siempre escribo de cosas como que me inquietan mucho y que me sirven pues para entender un poco el mundo y para analizar cómo me muevo yo con el mundo, ¿no? Entonces siempre tengo un proceso de investigación porque afortunadamente, pues cuando escribí sobre el suicidio, afortunadamente nunca he tenido ninguna experiencia similar ni de nadie cercano, con lo cual para mí era un terreno nuevo totalmente, pero lo hago de cosas que me tienen que fascinar de un modo en las que yo crea que puedo aportar algo, ¿no? Porque eh, creo que soy ese tipo de escritora, ¿no? O sea, que por desgracia o para bien o para mal, ¿no? Pues más o menos mis libros están pegados a estas cosas, estos temas y estos sentimientos un poco que yo creo que también son universales. Uh-huh. Yo creo que es lo que le hace al final grande a la historia. El que seas mundano, el que puedas, la protagonista o el protagonista se haga las mismas preguntas que te haces tú. Sí, yo creo que al final es empatizar, ¿no?
no sé si me imagino os pasa a vosotros, ¿no? Cuando empiezas una historia, la que sientes de algún modo, ¿no? Que esas vivencias o le han pasado al personaje o de algún modo tú crees que te podría haber pasado a ti o que tú te llevas a esa situación de qué hubiera hecho yo, ¿no? Pues para mí, cuando la gente me cuenta que le ha pasado eso con mis historias, pues es una emoción enorme. Yo creo que compensa todas las partes malas que tiene elegir esto o intentar elegir esto como, no como modo de vida, porque sabemos que no, pero como para algo a lo que le dedicas muchísimo, ¿no? Porque a un libro le dedicas mucho partiendo de las renuncias que haces por la soledad que exige, ¿no? Simplemente ya solo partiendo de esa base. Entonces, bueno, yo creo que de algún modo pues compensa cuando ocurren esas cosas. Y para quienes estén empezando en esto, tú que además has comentado antes que diste una charla en un máster de escritor, a mí me parece que es un ejemplo de lo que hay que hacer para quien esté empezando en esto. Es decir, en el libro se ven tus obsesiones, tu universo narrativo, las citas, tal, que para escribir un libro antes hay que haber leído mucho. Que hay mucha gente que parece que eso no lo tiene. Obligado, además. Se saltan ese paso. Y hay que tener, que ayudan mucho esas referencias, porque el lector tiene su trabajo y tiene que hacerlo, y esas cosas le ayudan mucho. A mí, yo es que, por ejemplo, llevándomelo al terreno personal, yo no concibo la literatura de otra manera que empatizando con ella. Y creo que la disfruto mucho más. También sufro mucho con determinados libros porque empatizo demasiado con las historias. Pero así se gana un lugar de privilegio en mi estantería. Claro. Y luego cuando viene alguien, estás deseando recomendar ese libro que te ha removido tanto que necesitas que se lo lea a otra persona para comentarlo y para ver si le ha pasado lo mismo. Mira, me sucede contigo, me sucede con Laura Riñón. A mí su primera novela, la segunda evidentemente todavía no la he leído, me parece maravillosa y me pasó a unos niveles bestiales por edad con Mala Herba de Javois, porque por los recuerdos de los 80, por la infancia, de hecho estaba deseando que se lo leyera a mi entorno para comentarlo, para comentar esa infancia de los 80 que íbamos por la calle y te cruzabas, y más en las ciudades pequeñas, con las drogas, sin que estaba como muy metida dentro de la sociedad, ¿no? Y tu historia es por el estilo, pero más actual, ¿no? O sea, es decir, haces que te metas en la vida de los personajes como si fueras tú la que está caminando por Escocia y sintiendo el viento. Qué bueno. Y eso es que eso es muy bonito. Es muy bonito sentir el frío estando al arropo de tu casa. Qué bonito, sí. Te lo agradezco mucho. ¿Tú qué opinas? También hablábamos el otro día de los títulos. Y a mí me llama mucho la atención porque tu título parece un título sencillo hasta que te pones a pensar en él. Porque tiene tela, es decir, bares sin dueño. ¿Y puede haberlos con dueño? Eso me preguntó también un amigo cuando le dije el título, ¿no? Claro, y le dije, bueno, a ver, en teoría las aguas de cada país, ¿no? Hay yo puedo responder a esa pregunta, que he trabajado muchos años en un astillero, Andrés. Ya, no, pero no te digo el precio que tiene el alquiler de aguas por zona, ¿eh? Todo está en venta hoy, todo tiene dueño, ¿no? Así que tiene dueño. Sí. Si Rajoy le puso precio a la luz del sol, ya te digo yo que el agua tiene dueño también. Sí. Yo me refería a otro tipo de propiedad. Pero más poético. Esta es muy pragmática. Esto de hablar con escritoras, no. Quiero decir que una vez que te has leído una de las características que te marcan si un título es bueno o no es las cosas que te dice después de que te has leído la novela, ¿no? Y en tu caso habla mucho o sea, dice muchas cosas de lo que se cuenta, que en un primer vistazo no caes, pero luego piensas mucho en ello. Sí, me parece un título. Creo que además ahí tuve suerte, que fue un flechazo. Yo soy horrible para titular, me cuesta mucho. Y con este fue un título que de repente un día no llevaba mucho escribiendo y dije, no, es que este es el... Y el borrador de la novela pasó a llamarse borrador novela muy pronto a llamarse Mares sin dueño. Entonces, luego tenía mucho miedo, ¿no? Cuando me acuerdo que cuando Cristina Pineda me dijo que sí, que adelante, que quería publicar el libro, lo primero que le pregunté es
podemos mantener el título o no te gusta, por si acaso, ¿no? Y ella me, no, en principio yo creo que sí me gusta, tal, y fue como, se me quitó un peso de encima, ¿no? Porque era un título al que yo tenía mucho apego y, bueno, hombre, uno siempre tiene que escuchar al editor porque además hacen un tándem muy bueno con el autor, pero tuve suerte de que ella le encajó también, así que... No, es un título muy, muy acorde. Y es lo que dice Andrés, ¿no? Hay muchos libros que terminas de leer y no entiendes el por qué se llaman así. O sí, o lo entiendes, pero con mucha banalidad, y cuando el título del libro a primera instancia es uno y cuando acabas de leer es otro totalmente distinto, eso es la magia de las letras, ¿no? Sí. Es capaz de transformar hasta la esencia de lo intangible, ¿no? Que es el título. Totalmente. Yo, como dice Laura, estamos más a gusto que en brazos, por lo menos. No quiero, tampoco, es verdad, ni quiero robarle muchísimo, yo estoy encantada, pero No, lo digo también. sobre todo porque si alguien que no se quede nadie con la pregunta en el tintero, que aproveche y Es la justo diga, momento, porque ya habrá que... sí. Alba está escribiendo. Mi sobrina. Mi sobrina, que siempre viene a todas mis presentaciones, le he dicho que esta también cuenta, aunque no estemos... También hay una tal Julia que dice: tengo muchas ganas de leer este libro de Esther, una escritora que me encanta, enhorabuena. Muchas Alguien gracias. te pregunta que para cuándo vas a hacer el siguiente libro. Esa pregunta nos la hacemos todos, pero deja que vuele este. Eso, vamos a dejarle un tiempecito, que además, tal y como está el panorama ahora, pues ha costado, ¿no? Así que, pero bueno, ojalá os pueda decir que pronto. Yo soy lenta escribiendo, pero bueno, espero que por lo menos si consigo que guste, vamos a ver que guste y después ya pensamos en el siguiente, ¿no? Pero sí, ojalá haya otro. ¿Cómo está siendo el feedback de las primeras impresiones? Por ahora estamos muy contentos porque ha salido cosas muy positivas, está llegando muy bien a las librerías, que sabéis que eso también es fundamental. Estoy teniendo apoyos muy bonitos de librerías pues muy queridas, de aquí doy las gracias. No me quiero dejar, pero pues sí, Caro en Segovia, los amigos de Cervantes y compañía, en Madrid Laura de Amapolas, pues en Ciudad Real, en mi tierra, ¿no? También. La verdad que están siendo momentos muy importantes porque librerías que no te conocen o pues que te escriban, que te digan que les está gustando, que están recomendando el libro. Y bueno, y la reseña de Andrés pues fue un punto de partida estupendo, ¿no? Después lo que ha llegado ha sido muy positivo, o sea que cruzo los dedos, espero que el vídeo también está gustando, el vídeo promocional, que ya sabéis que ahora, pues bueno, a la gente como un obligado. le gusta. Lo de los libros y el book trailer y... Sí, a la gente le gusta ahora. Así que bueno, cruzando los dedos para que siga la racha. Ya sabéis que esto de los libros, pues por desgracia a veces es muy perecedero, ¿no? Porque hay tantas novedades que parece que tenemos 2 semanitas y después de esas 2 semanitas se diluye todo. Ojalá que no sea así. De todas maneras, yo siempre pienso que se puede volver a las historias. O sea, yo sigo teniendo comentarios de gente que hayan llegado al Sol de Argel, no voy a decir obviamente millones, ¿no? Pero siempre me sorprendo de gente, a lo mejor que de un libro llega a otro, como me has dicho tú antes, Laura, ¿no? Que has cogido la segunda novela, ¿no? O como sí, bueno, ya te digo más porque yo estoy en Huelva, pero una de mis librerías favoritas es Botica de Lectores, que está en Sevilla, y en Botica de Lectores están los 3. Qué bueno, qué alegría tan grande. Fíjate. Eso es maravilloso, ¿no? A veces que el libro viaje así, pero siempre digo, porque yo, por ejemplo, igual, ¿no? Pues yo llegaré a tus libros ahora, pues que hasta este momento, pues no había podido conocerlos. Entonces yo creo que aunque el marketing, por desgracia, ahora nos obligue a que todo tenga una caducidad, al final los libros quedan y tarde o temprano, yo siempre le digo a la gente que me dice, ay, no te he podido leer, y siempre digo lo mismo, no pasa nada, el libro va a estar ahí, si no está ahí estará en una biblioteca y antes o después se puede llegar a ellos. Es lo bueno. Yo digo lo mismo que tú, siempre. La suerte que tenemos con los libros es que no tienen fecha de caducidad. Yo soy muy poquito comercial en el aspecto de... Yo prefiero que mi libro se lea y siempre he dicho, incluso en las redes sociales, que si alguien no puede adquirirlo, que me lo pida, que yo se lo mando bien. Sí. Prefiero eso a que se lo descarguen.
al pirateo. O sea, yo prefiero ser yo quien si no puedes comprarlo, no te preocupes, yo te lo regalo. Si al final el objetivo de los libros es que sean leídos. Claro que sí. Y, Claro que sí. y a mí no me gusta traficar con la literatura y desgraciadamente es un negocio como otros. Los editores tienen que vivir, las librerías tienen que vivir y los propios escritores tienen que vivir. Lo que pasa es que desgraciadamente vivir de la literatura hoy en día es prácticamente imposible. Complicado. Y Complicado. este tipo de librerías, o Cálamo, que también hoy te ha retuiteado, que Sí. es una librería, a mí me encanta, Estupendo. Zaragoza. Este tipo de librerías son vacunas contra la caducidad de los libros, porque ahí no dependen tanto de las novedades y te recomienda. Yo conozco Cálamo de una vez entré, pregunté por un libro que no recordaba el nombre del autor, no recordaba el título, no recordaba la editorial y el tío lo encontró. Son como enciclopedias. Entonces, en Son como estas enciclopedias. librerías que hacen verdaderos milagros, Sí. ahí no caduca tu libro. Si no lo tienen, lo piden, lo conocen, lo recomiendan. Entonces, es muy bueno que esté llegando a estas Es un librerías. tesoro esto. La verdad que es una maravilla que todavía que tengamos esos sitios y que podamos confiar en libreros que llegues y tú le digas cómo eres o qué tipo de historia estás buscando y son como un manual, o sea, es una maravilla, de verdad. O sea que un abrazo enorme para ellos. Sin duda, y la labor tan bonita que hacen. Y lo bonito que es entrar en una librería y oler a libros por todos lados y ver esas estanterías repletas con tanto gusto. Y hablar con un librero, con experiencia, un librero de estos de experiencia y es una gozada. Entrar a una librería y ver al que te atiende leyendo, ¿hay algo más bonito? Sí, la verdad que es especial, es algo muy especial. Yo creo que es un oficio, es distinto. Pues Andrés, creo que debemos ir despidiendo, ¿no? Te mandan saludos desde Almagro. ¡Ay, Clara. qué bueno! Almagro, bonita tierra, mi familia, muchísimas gracias. Qué buena compañía. Todo el mundo, no me puedo quejar. Familia, amigos, compañeros de oficio, qué bueno. Pues muchísimas gracias a todos y a Muchas vosotros por gracias. esta charla estupenda, que de verdad nos falta el vinito. Me hubiera encantado. Yo acompaño con agua, que Sí, es de formación profesional. Yo te Pero emplazo, ¿eh? Yo Laura, te emplazo a la radio y echamos una encantadísima. charleta en directo Perfecto. para, para hacer que los mares sin dueño tengan muchos dueños. Muchas gracias. Porque lo bonito de los libros es que cuando ya los escritores nos desprendemos de ellos, pasan a ser propiedades de los demás. Ya has Totalmente. conseguido que algo que es imposible que tenga dueño, tenga Sí. mucho. Yo lo digo ahora, el libro ya es vuestro. Yo he hecho mi parte y ahora ya es de todos y gracias a vosotros por empezar a ayudarme a moverlo y a que vuele y llegue a mucha gente. Ojalá. Va a llegar altísimo, yo estoy convencida. Yo le tengo que dar las gracias a Andrés, que es el que ha hecho que vuelvas a mi vida y yo decir, jolín, si yo a esta chica la leía. Que, Pues claro, qué grato encuentro, qué grato reencuentro entonces. sin duda, sin duda. Querido Andrés, un gustazo. He llegado tarde, pero el gusto ha mira, sido mío. habéis hecho que se me quite el cabreo, que la timidez de la vergüenza de los fallos tecnológicos, qué complicado es cuando la solución se te va de las manos y no la tienes tú y estás ahí intentando y Sí. te da Pero bueno, mucha luego ya rabia. no hemos tenido ningún problema. Hemos encarrilado y ya. No Pues pasa un nada. En besazo enorme y principio, Pues muchísimas gracias, de verdad. Y a vosotros siempre. a vosotros. un abrazo enorme. Hasta Chao, luego. chao. Gracias a todos. Chao, chao.